Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Incertidumbre y fuertes coletazos genera el recrudecimiento de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo. Departamento de Comercio de Estados Unidos. Hoy la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que incorporará a Huawei Technologies y sus afiliados a la lista de entidades de la oficina. Esta acción proviene de la información de que dispone el departamento, que proporciona una base razonable para concluir que Huawei está involucrada en actividades que son contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos. Los Estados Unidos asumen que todos los demás tienen la misma agenda oculta que ellos. Intentan difundir rumores y desprestigiar a las empresas de otros países para ganar ventajas competitivas impropias, pero no puede mostrar ninguna evidencia. La confrontación crece de manera paulatina y tiene ahora su principal foco de atención en la decisión del presidente Donald Trump, quien vetó desde el próximo 19 de agosto a la empresa de telecomunicaciones china Huawei. Lo que está haciendo Google es cumpliendo con una restricción impuesta por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos la semana pasada, que incluyó a Huawei y a 70 de sus subsidiarias afiliadas en una cosa que se llama el Entity List, que es básicamente una lista que les prohíbe hacer negocios, les prohíbe exportarle servicios a compañías que estén en esa lista, salvo si han conseguido ya un permiso previo del Departamento de Comercio. La polémica medida y sus efectos generan preocupación también en las empresas estadounidenses, que dejarán de recibir los cerca de 11.000 millones de dólares que representaron las compras en el último año del fabricante de celulares asiáticos en la potencia norteamericana. Hemos tenido algunos pequeños problemas con China, porque lo han estado haciendo de forma muy injusta a nivel económico por muchas décadas, y en realidad mucho tiempo. Pero desde hace un largo tiempo ya no es así, y creo que esta situación va a ser diferente. Estamos en una posición fuerte. Guerra fría tecnológica. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el experto en tecnología Wilton Vargas, el embajador encargado de la República Popular de China en Colombia, Su Wei, y el reconocido economista y catedrático universitario Jorge Gula, explican las razones que han generado esta nueva batalla comercial entre Estados Unidos y China y analizan las consecuencias que tiene para el mundo el creciente aumento de la tensión entre ambas potencias. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la creciente tensión entre Estados Unidos y China y los efectos que puede generar esta batalla comercial en todo el mundo. Como el inicio de una guerra fría tecnológica, así han calificado distintos expertos y analistas la decisión que tomó el presidente Donald Trump de añadir a la empresa tecnológica asiática Huawei a la lista negra de organizaciones con las que las compañías estadounidenses no pueden hacer negocios. Trump también prohibió la venta de los productos de Huawei en suelo estadounidense. El punto clave de esa noticia: este veto contra el segundo mayor fabricante y vendedor de teléfonos inteligentes en todo el mundo entrará en vigor el próximo 19 de agosto. La polémica decisión implica, por ejemplo, que empresas como Google no podrán vender sus servicios a la firma china. Eso en la práctica significa que si en las próximas semanas no llegan a un acuerdo con los gobiernos de los Estados Unidos y China, será restringido el acceso del software Android y todas sus aplicaciones a los equipos tecnológicos de Huawei. Su nombre hace referencia a algo espléndido o magnífico según su traducción, y su logo de pétalos rojos que se ondean hacia arriba significa el florecimiento de un grande. Ese es Huawei. Un gigante de las telecomunicaciones a quien el gobierno estadounidense hoy tiene bajo la mira. Más que eso, lo tiene en una lista negra. Hemos tenido algunos pequeños problemas con China, porque lo han estado haciendo de forma muy injusta a nivel económico por muchas décadas, y en realidad mucho tiempo. Pero desde hace un largo tiempo ya no es así, y creo que esta situación va a ser diferente. Estamos en una posición fuerte.
Este es quizás el capítulo más tenso de la guerra comercial que mantienen las mayores economías mundiales desde hace varios años. El de Estados Unidos fue el golpe más duro en esta confrontación. El presidente Donald Trump prohibió a los grupos estadounidenses comerciar en el ámbito de las telecomunicaciones con sociedades extranjeras consideradas peligrosas para la seguridad nacional, en una medida que apuntaba principalmente a Huawei. Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esta acción se deriva de la información disponible para el departamento que proporciona una base razonable para concluir que Huawei participa en actividades que son contrarias a la seguridad nacional de los Estados Unidos o al interés de la política exterior. Las implicaciones son de gran envergadura, pues Google tuvo que anunciar su ruptura de relaciones con la empresa china, lo que significaría que los millones de usuarios con un teléfono inteligente de esta marca se podrían quedar sin actualizaciones de software y sin poder utilizar las aplicaciones del principal buscador del mundo, Google. Huawei es ahora la marca número 2 en el mundo detrás de Samsung, por lo que no es una empresa pequeña. Esto les afectará seriamente y no contar con actualizaciones del software que ejecuta su dispositivo es un problema importante para las aplicaciones. Será muy difícil no tener acceso a las aplicaciones populares de Google como Gmail y Chrome y YouTube. Recientemente se conoció que el Departamento del Comercio de la Unión Americana decidió conceder 3 meses de prórroga a la empresa china para que haya una transición. La decisión se toma tras la amenaza del gigante asiático de no enviar a Estados Unidos materiales imprescindibles para la producción de toda una inmensa gama de productos electrónicos. China siempre ha requerido que las empresas deben cumplir con las normas internacionales cuando intervienen en el extranjero, pero al mismo tiempo siempre exigimos que otros países le den un trato justo y no discriminatorio a las empresas chinas. A pesar de las complicaciones para acceder a mercados como el de Estados Unidos, Huawei venía ganando posiciones de privilegio en diferentes países y poco a poco lograba quitarse la mala reputación que alguna vez tuvieron los productos marcados con esta leyenda: Made in China. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando precisamente sobre la tensión comercial que existe en ese momento entre Estados Unidos y China, una tensión que se recrudece con el anunciado veto a Huawei, que fue anunciado por el presidente Donald Trump. ¿Usted cree que ese es el inicio de una guerra fría tecnológica? ¿Qué opinión tiene usted sobre esta decisión? ¿Qué esconden estas actuaciones de Estados Unidos en el contexto geopolítico actual que enfrenta a ambas potencias económicas, a Estados Unidos y a China? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Las pueden escribir en las cuentas de Twitter utilizando la etiqueta numeral La Noche Veto Huawei. La Noche Veto Huawei, ese es el hashtag del día de hoy. Quiero saludar a nuestros analistas. Tenemos 3 ópticas diferentes. En los estudios del programa La Noche me acompaña Jorge Bula, economista, catedrático universitario. Bienvenido al programa La Noche en NTN24. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches. También está con nosotros uno de los protagonistas de esta noticia. Saludo al embajador encargado de China en Colombia, Chu Wei. Está desde la ciudad de Bogotá. Bienvenido al programa La Noche, embajador. Buenas noches, presentador, y buenas noches a todo el público. Gracias, embajador. También quiero saludar a Wilton Vargas, está en Puerto Rico. Es experto en tecnología y conoce muy bien cuáles son las implicaciones en términos tecnológicos de esta decisión. Wilton, bienvenido a La Noche. Muchísimas gracias por la oportunidad. Comienzo con usted, Wilton, en la ciudad, en este momento nos acompaña desde Centroamérica. ¿Cómo se verán afectados los usuarios de Huawei con esta decisión que ha tomado el presidente Donald Trump? Vetar a Google de suministrar el acceso al software y al hardware que tiene control en este momento Google sobre él. ¿Qué implicaciones tiene? Esto de manera inmediata no va a afectar a los usuarios que ya tengan productos Huawei, porque esto solamente va a aplicar a los productos que desde el momento en que el presidente Donald Trump emitió esta orden, pues
desde el momento que sean fabricados, pues entonces es que va a aplicar estas prohibiciones de acceso a tecnología norteamericana. Pero las personas que tienen actualmente productos, inclusive los productos que están todavía en los estantes de las tiendas que no se han vendido todavía, esos no se afectan y van a continuar recibiendo acceso a los diferentes productos y servicios que ofrece. Punto en adelante, todo lo que fabrique Huawei y que lance al mercado no va a poder utilizar las diferentes tecnologías, productos y servicios que Google les ofrece como parte de lo que es la experiencia Android. Wilton, para ser más claros con nuestros televidentes, me gustaría que nos precisara, por ejemplo, lo que tiene que ver con aplicaciones como Google Maps, como Netflix, acceso a Gmail. ¿En el futuro podrán restringir el acceso a esos nuevos teléfonos Huawei? Correcto. Todos los productos que se han fabricado desde que el presidente Donald Trump firmó la orden en adelante van a estar inhabilitados, no van a poder tener el acceso a Google Maps, Gmail, el Play Store, que es donde se adquieren o se descargan las aplicaciones, porque esto es parte del acuerdo que Google tiene que tener con una empresa manufacturera de dispositivos. Me explico. De por sí Android, el sistema operativo, lo que hace funcionar nuestros teléfonos, de por sí, eso lo puede acceder cualquiera y lo puede instalar en el equipo que sea compatible. Y cualquier manufacturero, tenga restricciones o no, lo puede utilizar porque es código abierto. Ahora, todo lo que son los productos y servicios específicos de Google, que sí están atados a Android, pero no son estrictamente necesarios para que un equipo funcione con Android, y me refiero al Play Store, al Gmail, al YouTube, los diferentes Google Play, todo eso, pues esos servicios no estarán disponibles, podrán ser accedidos por productos futuros que Huawei produzca y saque al mercado. Pero hoy día los que ya tienen esos productos no se tienen que preocupar porque van a seguir recibiendo actualizaciones, van a seguir teniendo acceso a los productos y servicios de Google que conocen. Es simplemente de este punto en adelante lo nuevo que venga. Pues en la ciudad de Bogotá, Colombia, está el embajador encargado de China en Colombia, Xu Wei. Señor embajador, ¿qué piensa su país de esta decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, buenas noches otra vez. Prefiero reiterar primero la posición del gobierno chino. Es la decisión que tomó el gobierno americano fue discriminatoria y desleal, que daña por una sanción unilateral a una empresa china. Y eso va a causar, como todo el mundo dice, una cortina de hierro de tecnología. El gobierno manifestó su total oposición. Y segundo, quiero compartir con ustedes una entrevista que tuvo ayer el fundador de Huawei y padre de una hija detenida y privada de libertad allá en Canadá por petición de Estados Unidos. Este señor manifestó durante la entrevista, dice, además de un comprador, la empresa Huawei, de software o hardware como chips, también es un gran productor, aunque produce casi la mitad de lo que necesite, pero sigue importando, es número uno, o sea, tiene toda la capacidad de producir lo que necesita. Y segundo, explicó, según la lectura de la decisión o del decreto del gobierno americano, dejó un espacio de maniobra para las empresas, aunque ya está difundiendo la noticia de que Google ya está dejando de la colaboración. Pero mientras tanto, incluso Google y otras empresas americanas como suministrador de Huawei está buscando
el espacio, o sea, solicitando el permiso de seguir colaborar con Huawei. Por eso yo creo que se trata de un tema, de una cuestión de confianza. Como dice el señor fundador, el señor Ren de Huawei, ellos pueden solucionar todo el problema, que tenga confianza en esta empresa, como tenga confianza en China. Está con nosotros Jorge Bula, también acá en nuestros estudios, desde la percepción de un economista. Queremos también conocer lo que representa esa decisión del presidente Donald Trump de vetar la venta de los productos Huawei al interior del territorio estadounidense, pero también vetar que empresas estadounidenses vendan suministros a este gigante asiático. A cualquier país le interesa que empresas extranjeras compren sus productos, porque eso aumenta su Producto Interno Bruto, aumenta sus exportaciones. ¿Cómo entender que el presidente Donald Trump tome una decisión que implica que ya no van a entrar 11.000 millones de dólares, que era la cantidad de dinero que entraba por la compra de suministros que hacía Huawei a empresas como Google y otras estadounidenses? Sí, yo creo que hay una visión muy cortoplacista del presidente Trump. Seguramente él tiene unas presiones importantes en términos de cómo mejorar la balanza comercial con China, por un lado, pero sobre todo, lo escuchaba esta mañana de un experto británico en la materia, un experto norteamericano en la materia, hay más una preocupación de lo que sería más que una guerra comercial, una guerra tecnológica. En el sentido, obviamente, del rezago que ha venido teniendo la industria norteamericana frente a los avances que ha venido teniendo la innovación tecnológica en China. Y creo que ahí está más o menos el quid del asunto. Sin duda, y de hecho ya ha habido voces en Estados Unidos de empresas no necesariamente de tecnología, incluso empresas de manufactura, de otros bienes y servicios, que están preocupados por la forma como se está, digamos, tratando las relaciones comerciales con China, porque si bien en el corto plazo puede haber una ganancia temporal, por decirlo de alguna manera, para la producción estadounidense, en el mediano y largo plazo el efecto puede ser perverso para la misma economía norteamericana. Como usted dice, los productos intermedios o los insumos que utilizan empresas como Huawei y otras empresas de alta tecnología en China, pues estarían viéndose afectados en el mercado norteamericano en términos de la compra que esos países hacen. Ahora, de hecho, por otro lado, no son los únicos proveedores. Si usted mira Apple también tiene proveedores en diferentes partes del planeta, entre ellos proveedores en China. Entonces, digamos que hay que entender que el mundo ya no es un solo proveedor que está localizado en un solo sitio de la Tierra, sino que la provisión de insumos y materias primas proviene de diferentes latitudes del mundo. Señor embajador de China en Colombia, Xu Wei, usted me hablaba de una cortina de hierro tecnológica. ¿A qué se refiere cuando asegura que la decisión de los Estados Unidos va a imponer una cortina de hierro tecnológica? Bueno, es un dicho que he escuchado y también leído últimamente en los medios de comunicación de prensa. Yo también tengo algunos datos que quiero compartir con todo el público. Por ejemplo, según la Organización Mundial de Patente y también una institución de patente, de datos patentes de Alemania, en los últimos años China, sobre todo la empresa Huawei, lleva el número 1 en su solicitud y concesión de patente y sobre todo de la tecnología de 5G. Y eso, según los estudios y también artículos e incluso de Estados Unidos, llamó la atención y causó una gran preocupación. E incluso últimamente un funcionario americano dijo públicamente: la 5G es una carrera de competencia que solo puede ganar los Estados Unidos. Y eso me deja otra impresión, otra pregunta, que está abusando y ampliando el concepto de seguridad nacional. Pero, ¿por qué la tecnología, innovación china es una amenaza? Y mientras tanto, si así, con esta teoría, uno puede sacar un resultado más lógico, que es el país
el país que estamos muy cerca, que domina el pico, la tecnología, el pico de todo el mundo, si sigue con esa teoría, entonces ese país debería ser la amenaza número 1 del mundo. Y mientras tanto, también hay otros estudios de muchos países de Europa, según dice, como a través de años de verificación, demostró que Huawei no tiene problema de puerta trasera. Mientras tanto, que sí demuestran que una empresa americana que sí cometió, o sea, descubrieron, revelaron muchos problemas de seguridad de la puerta trasera. Y eso también me recordó un gran nombre que llamó la atención durante mucho tiempo, que se llama Edward Snowden. Pues permítame, que reveló mucho sobre Estados Unidos. Permítame, le hago esa misma pregunta a Wilton Vargas, que está en Puerto Rico. Él es experto en tecnología. Wilton, desde su perspectiva, ¿por qué cree usted que a los Estados Unidos y sus aliados les preocupa tanto la tecnología de Huawei? Es evidente que este gigante chino lidera la carrera mundial en lo que tiene que ver con la implantación de la telefonía 5G. Y una de las tesis que argumentó el presidente Donald Trump era que con esta decisión estaba protegiendo la seguridad de los Estados Unidos. ¿Por qué esta preocupación de la potencia norteamericana? Es una creencia de que es muy fácil para un gobierno como el gobierno de China el poder dar instrucciones a una empresa como Huawei en caso de que surja un conflicto entre estas dos naciones y poder decir, ¿sabes qué? A los equipos que están en los Estados Unidos que ustedes fabricaron, el supuesto acceso remoto que ustedes tienen, utilícenlo para apagarlo y dejar la nación sin comunicación. Ese es en esencia lo que preocupa al gobierno de los Estados Unidos, que Huawei secretamente tenga la forma de poder controlar los equipos que se instalen en los Estados Unidos y que a petición del gobierno chino, pues entonces puedan actuar en cuanto a eso. El problema que esto tiene, número uno, es que al momento no se ha podido probar a ciencia cierta que esto es así. Y me recuerda cuando el gobierno de los Estados Unidos pues acusó a Irak de que tenía armas de destrucción masiva y nunca aparecieron. Pues no hay pruebas concluyentes de eso. Número dos, está este asunto de cómo el gobierno de los Estados Unidos dice que no puede permitir que una empresa de una denominación, en este caso de China, pues prácticamente domine lo que es la infraestructura, parte de la infraestructura esencial de un país, que son las comunicaciones. Sin embargo, ¿qué evita que los Estados Unidos haga eso mismo? Que toda la tecnología de los Estados Unidos sea utilizada en un país y que pues a órdenes de los Estados Unidos, y no estoy diciendo que sea así ni que se le haya acusado, pero es la misma situación. La realidad es que esto es lo que le preocupa a los Estados Unidos, lo que le preocupa a Donald Trump o lo que sus asesores le han dicho que le debe preocupar, pero no hay fundamentos para que esto sea así. Y ahí es donde está la gran interrogante de cuáles son las motivaciones detrás de todo esto. La posibilidad de que el gobierno estadounidense paralizara el suministro de componentes a Huawei ya lo anticipaba la empresa china hace más de un año, aseguraron sus directivas. Y quizás también tenían en sus cuentas que esto ocurriría en vísperas del lanzamiento mundial del 5G por parte de Huawei, la futura generación del Internet móvil ultra rápida. Washington sospecha que esta firma espía para Pekín y que eso la ha ayudado a su gran expansión internacional. Comunicado Departamento de Comercio de Estados Unidos. El presidente Trump está actuando una vez más para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta orden ejecutiva aborda la amenaza que representan los adversarios extranjeros para la cadena de suministro de servicios y tecnología de la información y las comunicaciones de la nación. Estados Unidos no ha presentado ninguna prueba de su acusación, al menos públicamente, pero sí se encarga de presionar a sus aliados a que prescindan de la infraestructura de la compañía china basándose en información de inteligencia de supuestas prácticas desleales de Pekín, como el robo de propiedad intelectual y piratería informática.
Los Estados Unidos asumen que todos los demás albergan la misma agenda oculta que ellos. Intentan difundir rumores y difamar a las empresas de otros países para obtener ventajas competitivas impropias, pero no pueden mostrar ninguna evidencia. Sin embargo, hay quienes dan crédito al gobierno de Donald Trump y aseguran que la tecnología 5G podría implicar que miles de millones de datos fluyan sin control, lo cual agrava el riesgo de robo de secretos industriales e informaciones personales. La decisión de Trump se da en medio de su carrera por cautivar votos rumbo a sus aspiraciones de ser reelegido. El mandatario de los estadounidenses sabe que sobre la mesa está la posibilidad de que el país entre en recesión y que esta sería su peor carta a la hora de unas elecciones, por lo que habría optado por mantener la burbuja tecnológica para buscar réditos de otra potencia mundial, China. Profesor Jorge Bula, el espionaje estadounidense considera que Huawei y la tecnología 5G es un caballo de Troya que quiere instaurar Pekín en los países occidentales y por eso ha incentivado que esta tecnología no sea utilizada porque, según las mismas informes de inteligencia que han sido públicos en los últimos meses, temen que toda la información recopilada en estos teléfonos quede a disposición de la inteligencia china. ¿Es legítima, es válida esta preocupación? Yo creo que eso es más una excusa. Yo coincido con el señor embajador y con Wilton. No hay pruebas por ahora que digan que efectivamente Huawei esté haciendo espionaje. No hay pruebas tampoco de la intencionalidad de que la red 5G, donde Huawei tiene además el liderazgo mundial, lo hagan para precisamente favorecer actividades de espionaje por parte del gobierno chino. También creo que es una mala comprensión de cómo funciona la economía y la política china. Es cierto que el gobierno chino es, digamos, un gobierno fundamentalmente centrado en un partido nacional, pero las relaciones entre ellos y el sector privado no es como se está planteando los Estados Unidos, hasta donde yo tengo conocimiento. Luego, no, digamos, sería más como una especie de fantasma que se utiliza para determinar un problema que está mucho más de fondo, y es el problema de la pérdida de mercado de los productos estadounidenses, habida cuenta de la ganancia de mercado que ha tenido un productor como Huawei. Hoy es, como usted mencionaba hace un rato, el segundo productor de teléfonos a nivel mundial, casi que ya sobrepasando la producción del iPhone. Y en consecuencia, digamos, creo que más el problema está de nuevo en esa guerra tecnológica de cómo no perder espacio en la innovación. Por otro lado, vale la pena mencionar que en la perspectiva, además digamos, de las políticas de China, hace unos meses un estudio de un profesor en Suiza mostraba cómo la telefonía celular de China había democratizado el uso del celular en el mundo, porque ellos comenzaron con una estrategia que llamaban 80-60, era producir teléfonos casi 80% en materia de calidad, los mejores teléfonos del mundo, a un precio que era el 60% de un teléfono de alta calidad. Y eso permitió efectivamente una masificación del teléfono. Y creo que ese es el propósito de una política de innovación en China, y es cómo hacer, digamos, asequible la tecnología a una gran parte del planeta, que es la diferencia que se plantea con la perspectiva norteamericana, y es proteger su mercado y hacer de la innovación tecnológica un espacio mucho más de beneficio para las grandes empresas y no, digamos, de servicio al consumidor general. Señor embajador de China en Colombia, embajador encargado de Huawei, voy a leerle una cifra. Apple, empresa estadounidense, obtuvo en el año 2018 más del 15% de su facturación en China, en el gigante asiático. ¿Cuál será la respuesta que dará su país ante esta decisión de Donald Trump? ¿Impondrán restricciones a la venta de los iPhone en China? Bueno, primero quiero expresar mi sincero compartición con otro experto que acaba de expresar su criterio. Y segundo, para contestar su pregunta, quiero darle una frase que describe, a mi juicio, muy bien a un pensamiento que dice: algunos, aunque su cuerpo ya entró en el siglo XXI, pero con su cabeza en la época pasada, con ideología de Guerra Fría y también con el
pensamiento de juego de suma cero. China es un país abierto. Nunca vamos a abusar de ese criterio de seguridad nacional y nunca vamos a impedir el ingreso a este mercado. ¿Qué piensa en Puerto Rico, Wilton? Hay un punto que en este momento es un interrogante que está abierto cuando el presidente Donald Trump ha tomado decisiones que implican subir los aranceles a los productos chinos en Estados Unidos. Inmediatamente el gobierno chino responde con otra medida. En este caso en particular, ¿usted cree que el gobierno chino tomará alguna decisión en la misma dirección, específicamente en el campo en el que lo planteaba en la anterior pregunta, en el campo de los celulares, iPhone, de Apple, que no solamente compran suministros en China, sino que también son vendidos en el gigante asiático? Correcto. El asunto aquí es de que tal vez si el gobierno de Pekín no actúa específicamente contra Apple, ya hay indicios, según ha reportado varios medios, de que el consumidor chino está activamente declarando el rechazo a los productos Apple. Y esto podría convertirse en un dolor de cabeza para Cupertino, porque en efecto Apple está tratando de perseguir el mercado del gigante chino, y esto lo que hace es que le presenta un tropiezo. Y a medida que el consumidor chino decida actuar y unirse a lo que se le está llamando como un boicot a los productos iPhone, pues ciertamente le va a afectar. Claro, si esto sucede y eso lo hace el consumidor chino, Pekín no tiene que hacer nada prácticamente. Simplemente pues el consumidor, como quien dice, ha dicho, ha promulgado su preferencia. Pero ciertamente eso no impide que el gobierno de China pudiese actuar en específico y ponerle la situación más difícil a Apple, y por consiguiente pues los ingresos se podrían ver seriamente afectados como parte de sus actividades en China. Wilton, y en lo que tiene que ver con el efecto que ha tenido para esta empresa gigante asiática Huawei, esta decisión de Donald Trump, ¿hasta dónde cree usted que se puede afectar financieramente este entorno empresarial, teniendo en cuenta que muchas personas en este momento quizás ya ven con desconfianza adquirir un equipo que en este momento está sancionado por los Estados Unidos? No, la realidad es que es una pena que esto esté sucediendo, porque los teléfonos celulares Huawei son considerados los mejores en el mundo. Y el que no puedan llegar al mercado estadounidense, que dicho sea de paso, esto ocurrió, o el inicio, la génesis de esto fue en enero del 2018, cuando la gigante de telecomunicaciones estadounidense AT&T habría de lanzar por primera vez en el mercado, de la mano de una empresa de telecomunicaciones, pues un teléfono Huawei recibió una llamada de una de las dependencias del gobierno estadounidense diciéndole: no te recomendamos que hagas ese lanzamiento, y entonces pues fue cancelado. Y la realidad es que Huawei ha hecho un desempeño financiero extraordinario sin contar con el mercado de los Estados Unidos. Y como bien mencionaste, es la segunda marca de mayor venta de teléfonos celulares en el mundo, y presentó un crecimiento extraordinario en la primera mitad del 2018 al 2019. El aumento fue de un 50% en sus ventas de teléfonos móviles versus, por ejemplo, Samsung, que descendió un 8%, y Apple cayó en una tercera posición, y sus números disminuyeron en un 20% en lo que se refiere al mercado mundial. Ciertamente a Huawei le va muy bien. El problema que va a tener Huawei es el asunto de la parte, digámosle, industrial de su negocio, la parte donde son ellos los que fabrican la infraestructura para estas nuevas redes 5G. Y en particular hay que mencionar, y reiterando lo que mencionó el señor embajador, de que en efecto Huawei es la empresa que más patentes tiene de la tecnología 5G, y es la empresa que fabrica los equipos para esta infraestructura 5G a mejor precio. Y entonces supone un problema de que no es que los Estados Unidos no tengan 5G, es que en efecto le va a costar más caro si no está Huawei presente.
Esta decisión, señor Jorge Bula, profesor Bula, también estuvo marcada por un pronunciamiento que ha hecho el secretario de Comercio de los Estados Unidos, donde aplazó la ejecución de esta decisión por 90 días. Será hasta el próximo 19 de agosto la fecha exacta en la que entrará en vigor este veto que ha anunciado el presidente Donald Trump. ¿Usted qué interpretación hace de la forma como el gobierno de los Estados Unidos está operando en esta negociación? Muchos aseguran que el presidente de los Estados Unidos siempre muestra una mano dura al comienzo para entrar más fuerte a la negociación y que es posible que esta decisión de alguna manera sea reversada luego de que se busque un acuerdo con los chinos. Sí, de hecho ya ha pasado previamente, no me acuerdo ahora la empresa, donde hubo un intento también de bloqueo y efectivamente en el proceso, en el margen de implementación de la medida, se renegoció y se bajó la interdicción, digámoslo así. Creo que hay dos lecturas posibles, en mi opinión. Una, que el gobierno de Donald Trump está esperando cuál es la reacción del gobierno chino. La pregunta que usted hacía sobre el iPhone, que efectivamente Walton señala, hay ya una campaña de bloqueo frente a los iPhones en el mercado chino. Si usted visita un almacén de Huawei en China, es como visitar un almacén de iPhone en Estados Unidos. La gente llega a mirar las últimas novedades en masa. Y además, una cosa particular es que en China un iPhone es visto como un producto de baja calidad comparado al de Huawei en el mercado chino. O sea, es visto como un teléfono de segunda clase, si me permite la expresión. Algo que puede también suceder en América Latina, que la gente puede creer que el iPhone es mejor que el Huawei. Exacto. Y entonces lo que seguramente está previendo, digamos, este margen de implementación de la medida es mirar la reacción tanto del mercado chino como de posibles medidas de retaliación, si se quiere la expresión, por parte del gobierno chino, en el caso, por ejemplo, de un teléfono como el iPhone, que es también un teléfono, el primer teléfono en el mundo. Entonces, creo que es un poco previendo, o como usted dice, mirando, calibrando cuál va a ser la reacción, y sobre esa base, seguramente, dependiendo de cómo se mire el entorno en un mercado que es tan importante, de más de 1.000 millones de personas, como es el de la China, pues podría, obviamente, llegar a retraer, digamos, la decisión que se tomó recientemente. Señor embajador encargado de China en Colombia, Chiu Wei, ¿qué opinión tiene usted sobre esta decisión que tomó la administración estadounidense de aplazar este veto para el próximo 19 de agosto? ¿Abre esta decisión la posibilidad de un acuerdo comercial global, que es lo que finalmente busca el Departamento del Comercio de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que al principio de su decisión ya demostró, ya recibió las críticas, sobre todo como está perjudicando y dañando el derecho de conseguir un celular económico y bueno, y está perjudicando el progreso de tecnología de comunicación como 5G. Y también recibió críticas de sus propios americanos y empresas americanas, y por eso dejó ese 90 días. Pero yo reitero, la parte china está oponiendo a su sanción unilateral conforme con su ley doméstica contra una empresa china. Señor embajador Chiu Wei, embajador encargado de China en Colombia, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Le agradecemos su tiempo. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Gracias a usted. También quiero agradecerle en Puerto Rico a Wilton Vargas, nos acompañó analizando esta decisión desde el ámbito tecnológico, las implicaciones que tiene para los usuarios de Huawei en el continente americano. Wilton, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuaremos con el profesor Jorge Bula, analizando las implicaciones políticas y geoestratégicas de esta decisión. Estamos ante una guerra fría tecnológica en el mundo. Esto es un síntoma del estado que enfrentan las relaciones entre las dos grandes potencias del mundo, China y Estados Unidos.
Eso lo estaremos analizando cuando regresemos de comerciales. Son dos potencias globales. Estados Unidos y China son las dos economías más grandes del mundo. Ambas están enfrascadas en una guerra comercial, un enfrentamiento que pone sobre la mesa otro debate más amplio. Si podría o no este choque de tipo económico terminar en una guerra militar, como cuando potencias imperantes se han enfrentado al poder establecido. Esa posibilidad, a juicio de expertos, representaría una peligrosa dinámica, la que los historiadores llaman la trampa de Tucídides, el famoso historiador griego de la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Una trampa que expertos definen como una tensión estructural entre una potencia nueva que reta a otra establecida. Lo real hasta ahora es que hay un conflicto comercial y que la principal arma de este conflicto son los aranceles, es decir, los tributos que son aplicados a bienes de importación. La guerra estalló el 6 de julio del año 2018. Estados Unidos impuso aranceles a productos chinos por valor de $34.000 millones, principalmente a productos industriales y tecnológicos. La respuesta de China fue recíproca. También ordenó el aumento de aranceles a productos de la potencia norteamericana por el mismo valor, $34.000 millones. A partir de estas medidas, creció la escalada arancelaria de parte y parte, lo que llevó a cerrar el 2018 con estas cifras. Los aranceles impuestos por Estados Unidos a China llegaron a los $250.000 millones en importaciones que alcanzaron los $539.000 millones, mientras que los aranceles chinos a productos estadounidenses estuvieron por el valor de $110.000 millones en importaciones que alcanzaron los $120.000 millones. China ha expresado recientemente en repetidas ocasiones nuestra oposición al abuso del poder estatal por parte de los Estados Unidos para denigrar y reprimir voluntariamente a las empresas chinas y a las de otros países. China tiene una actitud clara y coherente hacia las prácticas relevantes de los Estados Unidos. En medio de amenazas de más imposiciones de aranceles, ambas potencias acordaron empezar negociaciones en el inicio de 2019 y suspendieron temporalmente las nuevas decisiones. Pero sin un acuerdo a la vista, la guerra comercial agudizó. Estados Unidos comenzó a aplicar el 10 de mayo un aumento en los aranceles del 10 al 25% a las importaciones chinas por valor de $200.000 millones. En represalia, China respondió anunciando un incremento del 10 al 25% en el tributo a las importaciones estadounidenses a partir del 1 de junio, lo que equivale a $60.000 millones. Tenemos tarifas del 25% en $250.000 millones y ellos lo están pagando. Y créanme, ustedes saben, mucha gente dice que nuestra gente paga un poco, pero vale la pena. Continuamos con Jorge Bula, economista catedrático universitario. Profesor Bula, nos indicaba Jorge Adrián en este informe que los aranceles impuestos por los Estados Unidos a bienes chinos que ingresan a territorio estadounidense superan en ese momento los $34.000 millones de dólares. Fueron los que entraron en vigor luego de la última decisión que tomó la administración estadounidense. El hecho de que las dos grandes potencias económicas del mundo, Estados Unidos y China, estén en una guerra comercial total, ¿eso en qué afecta a nuestros países de América Latina? Es una buena pregunta. Yo creo que hay diferentes efectos dependiendo, por un lado, de la rama de producción de la cual estamos hablando, y segundo, también de cómo el caso norteamericano, que es el caso del mercado estadounidense, que es un mercado muy importante para América Latina. Dependería también hasta dónde haga extensivas esas medidas, digamos, el gobierno de Estados Unidos frente a productos que ya importa de China. Me refiero, por ejemplo, al acero. El acero se vio afectado no solamente para el acero que venía de China, sino también para el acero que venía de otros países, entre ellos Colombia y países de América Latina. Entonces, dependiendo, digamos, de la extensión de la medida, a qué tipo de países se aplica, pues también se vería afectado, digamos, parte del comercio exterior nuestro. Por otro lado, podría haber una desviación de comercio. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, los productos que entraban al mercado de Estados Unidos y no pueden entrar ahora puedan ser desviados, obviamente, a las economías de América Latina en particular, y eso haría que, dependiendo de nuevo, una vez más, el tipo de producto pueda entrar a competir de manera importante frente a la producción nacional de nuestros países. Y eso podría, digamos, dejar en condiciones bastante deleznables
la competitividad de algunos de nuestros productos. Un caso, pues quizás el más evidente en los últimos años ha sido la producción de textiles y confecciones, que entra a competir de manera compleja, digamos, y además con precios mucho más competitivos, valga la redundancia, por parte de los productos asiáticos y chinos en particular, frente a la producción nacional. Puede que en otros campos no sea beneficioso, en el sentido de que productos que no se generan, digamos, que no son, valga la redundancia, producidos en la región, puedan ser traídos desde China, incluso a precios mucho más favorables que traerlos, por ejemplo, de Estados Unidos, no obstante la distancia, sencillamente por el interés de poder colocar los productos que antes se colocaban en el mercado estadounidense, poderlos colocar en los mercados de América Latina. Otro de los puntos que tocaba este informe tiene que ver con el enfrentamiento inevitable que, según muchos historiadores, siempre se da entre dos potencias. Entre una potencia que controla la economía, como lo es la de los Estados Unidos, y otra potencia emergente, pero al fin y al cabo potencia como lo de China, que le disputa a los Estados Unidos esa supremacía. ¿Estamos en ese escenario en este momento? ¿En un escenario en el que ese enfrentamiento entre estas dos potencias en algún momento va a pasar del ámbito de la Guerra Fría a la realidad? Pues yo creo que si esta guerra comercial, como se le llama, sigue escalándose, seguramente podemos llegar a un punto tal en que, digamos, las dos potencias traten de defender sus áreas de influencia. ¿Y eso ha ido subiendo, profesor? Pues digamos que si uno compara lo que decía Walton, lo que ha sido desde 2018 por acá, efectivamente las medidas que ha venido tomando Estados Unidos cada vez son mucho más intensas en el sentido de proteger su mercado y obviamente impactar las importaciones desde China. Y creo que pasar del 10%, como se decía en la nota, al 25% de aranceles, pues ya es, digamos, una señal bastante preocupante en el sentido de hasta dónde se puede llegar en este conflicto comercial. Uno esperaría que, de alguna manera, en un momento dado, pues también las dos grandes potencias se den cuenta del impacto que en el mediano o largo plazo pueda tener para ambos escalar este conflicto comercial. Me explico, digamos, para Estados Unidos, que aparentemente resuelve, como se hace un rato, en el corto plazo su problema de balanza comercial con China, en el mediano y largo plazo, toda vez que la producción hoy es globalizada, que no solamente producimos en un solo territorio todas las mercancías, sino que por el contrario estamos deslocalizando procesos productivos, tarde o temprano se puede revertirse como un boomerang a la misma economía de Estados Unidos y obviamente también poner en problemas a la economía china. Entonces creo que de no llegarse a entender cuáles son las dinámicas mundiales, que creo que en este caso la economía china entiende mejor cuáles son esas dinámicas globales de la producción mundial, más que lo entiende la administración estadounidense. Me parece que si esa comprensión no se llega a lograr, pues obviamente sí estaríamos en riesgo de eso. Usted toca un punto importante, profesor Bula, y le pregunto muy concretamente porque el tiempo se me agota, y es lo que tiene que ver con las empresas estadounidenses que también pierden. En este caso hay 3 grandes fabricantes de celulares a nivel mundial, que son Samsung en su orden de importancia, Huawei, y el tercero es Apple. Digo importancia por el número de celulares que fabrican y venden. ¿Apple gana con esta decisión? Yo creo que podría atravesar una situación compleja, por lo menos en los primeros años. Como bien se decía en una de las notas, digamos, el mercado chino es 15% de los iPhone a nivel mundial. Estaba la nota del posible bloqueo, pero además hay que entender que en China se ensambla también el teléfono iPhone en la zona de Shenzhen, ensamblado por compañías taiwanesas que tienen presencia allí, que supondría que entonces yo saque como miembro o como directivo de Apple, saque la producción y la traslade a Taiwán o a otro país vecino. Pero eso tiene unos costos importantes, trasladar toda una planta de producción y ensamblaje, sobre todo que ya es el producto final. Entonces podría atravesar dificultades en primera instancia, digamos, una vez, si se tomara la decisión, por ejemplo, de bloquear la entrada de teléfonos iPhone. La venta. Y obviamente la venta de productos o ensamblaje. Y eso entonces tocaría, digamos, o sería un poquito como lo que pasó con el caso de la Volkswagen, y que el mismo Huawei también reconoce que puede salir, digamos, recuperarse de las cenizas, y en consecuencia, digamos, que pondría una competencia en otros niveles mucho más aguda.
Pues, profesor Jorge Bula, economista catedrático universitario de la Universidad Nacional, le agradecemos el tiempo que usted le concedió a nuestros televidentes. A ustedes, muchas gracias a los televidentes. Una buena noche. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo quiero agradecerle a todos nuestros televidentes que nos han acompañado. Los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @lanoche, ntn24.